En los pasillos fríos de la morgue, el silencio no siempre significa paz. A veces, entre cámaras selladas y cuerpos sin vida, ocurren cosas que la ciencia no puede explicar. Estas son 5 historias reales contadas por quienes trabajan cara a cara con la muerte. Relatos que no aparecen en los informes. Experiencias que no se olvidan. Bienvenidos a la morgue. Trabajo en la morgue municipal desde hace unos 6 años. Turno de noche, casi siempre. Menos movimiento, menos gente rondando y más silencio. Ese silencio que al principio parece paz, pero después de un tiempo empieza a sentirse como algo cargado, como si el lugar respirara despacio o esperara algo. Esto ocurrió una madrugada de febrero, de esas en las que parece que no va a pasar nada. Llovía, hacía frío, y ya casi estábamos recogiendo cuando entró un aviso urgente desde emergencias. Un hombre había muerto atropellado a las afueras de la ciudad. Lo identificaron por su documentación y nos lo trasladaron directamente. Se llamaba Javier Garrido. Tenía 43 años, según su DNI. Cuando abrimos la bolsa para hacer la inspección inicial, todo coincidía. Varón, complexión delgada, cicatriz visible en la frente, ropa rasgada en piernas y hombros, posiblemente por el impacto. Le tomamos las huellas, completamos el informe y lo dejamos en la cámara 7. La etiqueta con su nombre y número de ingreso estaba bien colocada, todo correcto. A la mañana siguiente vino la familia, 2 personas, una mujer que dijo ser su hermana y un hombre mayor, su padre. Lo identificaron sin dudar. La mujer incluso rompió a llorar en cuanto lo vio. Firmaron la documentación. Se programó la autopsia para el día siguiente. Hasta ahí, todo normal. Volví a trabajar esa noche y antes de cerrar, me pasé a comprobar los ingresos. Todo estaba como debía. Pero a la mañana siguiente, uno de los forenses, David, me llamó al móvil antes de que saliera de casa. ¿Tú dejaste anoche el cuerpo de Javier Garrido en cámara 7? Sí, claro. ¿Por? Ven, tienes que ver esto. Fui directo, con el estómago encogido, sin saber por qué. Cuando llegué, David ya tenía el cuerpo sobre la mesa. Mismo número de ingreso. Misma bolsa, misma etiqueta. Pero el cuerpo era distinto. Este hombre era más bajo, más ancho de hombros, con pelo oscuro y algo de barba. No tenía la cicatriz en la frente, ni las mismas manos, ni la misma complexión. No era Javier Garrido. Le dije a David, «Este no es el cuerpo que trajimos». Y me miró, serio, como si ya lo hubiera pensado. Revisé todo, cámaras, registros. No hay ninguna entrada, ninguna salida desde anoche. Nadie accedió a la cámara 7. Nos pasamos la mañana entera revisando cadáver por cadáver, por si alguien los hubiera intercambiado, por error, por negligencia, por lo que fuera. Nada. Todos los cuerpos estaban donde debían. Faltaba solo uno, el que yo mismo había metido la noche anterior. Como si se hubiera deshecho en el aire. Pensamos que, tal vez, algún compañero lo había movido sin registrar. Preguntamos. Nadie sabía nada. Nadie tocó ese cuerpo. Nadie firmó ningún traslado. Decidimos llamar a la familia. Les explicamos que necesitábamos verificar de nuevo el cuerpo por una cuestión de protocolo. Vinieron ese mismo día y lo reconocieron. Otra vez. Sí, es él, dijo la hermana sin vacilar. Está más hinchado, tal vez, pero es él. El padre asintió también y firmaron otra vez.
Aceptaron ese cuerpo, se lo llevaron, lo enterraron y nunca más volvimos a saber del tema. Yo no dije nada, ni en el informe, ni a mis superiores, pero todavía tengo grabada la cara del primer Javier Garrido, esa cicatriz, esa mandíbula delgada, los nudillos huesudos. No era este otro hombre, no era parecido, era completamente distinto. A veces pienso que me confundí, que fue el cansancio, pero no, porque incluso hoy si cierro los ojos, recuerdo perfectamente su rostro. Lo que no puedo entender es cómo, con todo lo que controlamos, alguien puede desaparecer de una cámara frigorífica sellada. Y lo peor no es que desapareciera, es que alguien o algo lo reemplazó. Llevo trabajando en la morgue del hospital desde hace casi 10 años. Me encargo de los turnos nocturnos, los ingresos y el control de las cámaras frigoríficas. Es un trabajo solitario, rutinario y la mayoría del tiempo bastante tranquilo. Si algo se valora aquí, es la constancia. Todo debe estar registrado, medido y verificado. No hay espacio para lo imprevisto. Por eso lo que pasó con la cámara 4 me desconcertó tanto. Empezó de forma casi anecdótica. Una noche, a las 2:00 de la madrugada, saltó la alarma de la cámara 4. El sistema marcaba que se había abierto la puerta. Fui hasta allí, bastante molesto, pensando que habría sido un fallo eléctrico o un sensor suelto. Pero la puerta estaba bien cerrada, no forzada, el cierre magnético intacto, ni marcas ni señales. Lo anoté en el parte y lo dejé pasar. A la noche siguiente, lo mismo, misma hora, misma alarma, misma cámara. Fui otra vez, todo cerrado. Revisé la configuración del sistema. Volví a calibrar el sensor. Incluso le pasé un trapo al marco, por si algo interfería. Tercera noche, otra vez, mismo patrón. Empezaba a parecer una broma pesada, pero nadie más tenía acceso al sistema por la noche, y no había señales de manipulación. Decidí revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad. Y ahí fue donde empezó lo raro de verdad. Retrocedí al momento exacto en que saltaba la alarma. La imagen mostraba la puerta de la cámara 4, estática, cerrada, ningún movimiento, nada fuera de lo normal. Pero al comparar las imágenes antes y después, noté algo. El cuerpo que estaba almacenado en esa cámara, un varón, 60 años, fallecido por causas naturales, aparecía ligeramente desplazado. Al principio no me fié de mis ojos. Pensé que era un error de perspectiva, de ángulo, pero no. Comparando fotograma a fotograma, se notaba claramente. El cuerpo se había movido unos 5 o 6 centímetros, en dirección a la puerta. Pensé en vibraciones, en algún fallo del sistema de raíles. Pero la cámara 4 no tiene riel automático, es una de las manuales. El cuerpo estaba sobre una bandeja metálica fija, sin pendiente, sin margen de movimiento. Y esa noche volvió a pasar. Cuerpo nuevo, mismo comportamiento. Alarma a las 2:17. Desplazamiento hacia la puerta. Pequeño, medible, irreal. A la quinta noche decidí quedarme justo al lado, sin moverme, con la grabación encendida y el reloj en la mano. Llegaron las 2:10. Luego, las 2:15, silencio. Ni un solo sonido, salvo el zumbido de los motores de las cámaras. Y a las 2:17 en punto, saltó la alarma. Abrí la puerta en ese mismo instante. El cuerpo estaba exactamente en la misma posición que el día anterior, pero más cerca. No mucho, apenas medio palmo.
pero ahora tocaba casi el borde de la bandeja. Empecé a dudar de todo, de mi memoria, de los sensores, de la lógica. Consulté a un técnico. Le conté solo la parte técnica, sin mencionar los detalles más extraños. Revisó todo el sistema: cables, sensores, cámaras, software. No encontró nada. Todo estaba en orden. Intenté pedir el cambio de cuerpo de cámara. Me dijeron que no era necesario, que mientras se mantuvieran las condiciones de temperatura y almacenamiento, no había problema. Pero el patrón siguió. Cada noche, una alarma. Cada noche, unos centímetros más cerca. Hasta que un día el cuerpo ya no estaba en la bandeja. Lo encontramos en el suelo, junto a la puerta. La bolsa rasgada, como si se hubiera resbalado. No había explicación razonable. Nadie más había entrado. Las cámaras no mostraban ningún movimiento. Ninguno. Se reubicó el cuerpo. Cámara 6. Nunca volvió a pasar nada con él. Desde entonces, sin embargo, la cámara 4 sigue saltando de vez en cuando. No siempre, pero algunas noches, alrededor de las 2:15, suena. Voy, abro, miro, y casi siempre no hay nada. Todo está en su sitio, pero hay noches en las que algo me inquieta. No sé explicarlo, solo sé que los cuerpos ya no están exactamente como los dejamos, y que todos, tarde o temprano, se acaban girando hacia la puerta. Trabajo como técnico forense en el Instituto Anatómico desde hace unos cuantos años. Estoy acostumbrado a ver cosas que no le desearía a nadie. Lo nuestro no es solo frío, muerte y silencio. A veces hay detalles que no encajan. Y eso es lo que más inquieta. Porque uno se entrena para lo horrible, pero no para lo inexplicable. Esto ocurrió hace poco, durante un turno de tarde que se alargó hasta la noche. Habíamos recibido el cuerpo de un hombre de unos 50 años, víctima de una agresión con arma blanca. Herida penetrante en el tórax, fallecimiento confirmado por el SAMUR en el lugar del suceso. La autopsia estaba programada para el día siguiente. Ingresamos el cuerpo a media tarde y lo almacenamos en la cámara 7, con su correspondiente sudario y etiqueta. Al día siguiente, cuando fui a prepararlo para la mesa de autopsia, noté algo raro al sacarlo de la cámara. La sábana blanca que cubría el cuerpo tenía una mancha rojiza, pequeña, a la altura del pecho. Pensé que sería un resto mal limpiado durante el traslado, así que seguí el procedimiento y me dispuse a descubrir el cuerpo. Pero al levantar la sábana, la herida principal, la del tórax, estaba sangrando. No a borbotones, no como en una película, pero sí con una cantidad visible, líquida y fresca. El borde de la incisión se veía húmedo. El sudario tenía esa típica mancha roja brillante que todavía no ha llegado a secarse. Me quedé helado. Lo primero que pensé fue en una hemorragia interna que se había filtrado al exterior por la gravedad. Pero el cuerpo llevaba más de 24 horas en refrigeración. No debería haber circulación ni presión suficiente para generar flujo de ningún tipo. Lo anoté y avisé al médico forense que iba a realizar la autopsia. Le conté lo que vi. Él fue más escéptico. Me dijo que en ocasiones hay líquidos post-mortem que pueden parecer sangre, o que puede haber presión residual en los tejidos blandos. Que no me preocupara. Pero algo no me cuadraba. He visto cuerpos descomponiéndose, he visto tejidos colapsar, pero esto era sangre fresca, humedad reciente, olor a hierro. Terminamos el turno como cualquier otro. Dejamos el cuerpo en la mesa, ya limpio, cubierto de nuevo. Y antes de irme, no sé por qué, volví a echar un vistazo. La mancha en la sábana había crecido.
No mucho, pero lo suficiente para que se notara, como si la herida hubiera seguido drenando durante el tiempo que estuvo solo. Volví a mirar la incisión. Lo mismo, húmeda, rojiza, viva. Me atrevería a decir que más que por la mañana. Le hice una foto. No sé si para mí o para tener una prueba si alguien me decía que estaba exagerando. Cuando se lo mostré al forense al día siguiente, ya no parecía tan seguro. Me preguntó si había habido un error de etiquetado o si alguien había manipulado el cuerpo antes de la autopsia. Pero no, fui yo quien lo recogió, yo quien lo cubrió. Nadie más accedió a él esa noche. Lo analizamos todo de nuevo. No hubo coágulos viejos, ni sangre acumulada en cavidades. No había una explicación lógica. El informe oficial recogió la causa de muerte estándar: lesión penetrante, tiempo de fallecimiento estimado, entre 24 y 30 horas antes del hallazgo. Pero nadie mencionó que ese cuerpo sangraba después de muerto. Desde entonces, cada vez que saco un cadáver de las cámaras, reviso 2 veces la sábana. Aunque no haya manchas, aunque no haya heridas visibles, porque ahora sé que a veces los cuerpos no terminan de apagarse cuando deberían, y eso me da mucho más miedo que cualquier historia de fantasmas. Soy médico forense desde hace más de 10 años. Estoy acostumbrada a trabajar en silencio. El silencio de la sala de autopsias, de los pasillos del sótano, de las cámaras refrigeradas. Es un silencio que uno aprende a respetar. Porque a veces, cuando todo está en calma, puedes oír cosas que otros no perciben. Uso una grabadora de voz para dictar mis informes preliminares. Es más práctico. Voy registrando detalles mientras examino el cuerpo y luego transcribo todo con calma. Siempre he usado la misma, una Olympus digital, sencilla, eficiente. Nunca me dio problemas, hasta hace unos meses. Empezó con algo que en principio no parecía gran cosa. Al reproducir uno de los audios, noté un ruido de fondo extraño, muy leve, como un zumbido o un susurro, apenas perceptible, pero lo suficiente para que te obligue a volver a escucharlo. Pensé que era interferencia. Quizá el micrófono estaba sucio o la pila baja. Nada preocupante. Pero ocurrió lo mismo en la siguiente grabación. Y en la siguiente. Siempre el mismo murmullo, de fondo, cuando yo hablaba. Y solo cuando estaba grabando en la sala de autopsias 2, la que está más cerca del archivo antiguo. Decidí escucharlo con más atención. Me puse unos auriculares buenos y reproduje un fragmento varias veces. Me di cuenta de algo escalofriante. El susurro seguía el ritmo de mi voz, pero no era eco. No repetía lo que yo decía. Era otra cosa, otra voz. Grave, tenue, como si viniera de muy lejos, diciendo una sola palabra, una y otra vez. No la entendía del todo. Sonaba como tenebris o veniam, algo así, pero claramente en latín. No sabía si estaba sugestionada, así que pedí ayuda a Marcos, un técnico de sonido del hospital, que a veces nos asiste cuando necesitamos limpiar audios para informes legales. Le llevé un archivo, sin decirle nada. Solo le pedí que aislara el ruido de fondo, que limpiara la voz principal y amplificara el resto. Al día siguiente me llamó. Me dijo literalmente: «Esto no es una interferencia, es una voz, baja pero estable. Se repite en varios fragmentos. Siempre dice lo mismo. Persevero». «¿Persevero?», le pregunté. «Sí, es latín. Significa algo así como persisto o sigo adelante». Me enseñó el espectrograma. La forma del sonido era humana. No un error digital, no una onda producida por fricción o viento.
una voz real. Pensé que alguien me estaba gastando una broma. Revisamos las cámaras de seguridad de las horas de grabación. Nadie entró, nadie habló. Solo yo sola, dictando en la sala. Probé a grabar en la sala vacía, sin decir nada. Solo dejé la grabadora encendida durante 15 minutos. Cuando revisamos ese archivo, la voz seguía ahí. Repetía lo mismo. Persevero. Una y otra vez. A veces con más fuerza, a veces apenas audible. Hablé con el jefe de servicio. Me dijo que esa sala, la 2, solía ser la original del instituto antes de la reforma. Que allí se hacían las autopsias más complicadas, las judiciales, que durante años fue donde se grababan testimonios de casos sin resolver. No me dijo más, pero desde entonces evito grabar en esa sala. Ahora uso una grabadora distinta y una sala distinta, y por si acaso cada noche, antes de salir, borro todos los audios, incluso los buenos. No porque tema que alguien los escuche, sino porque hay algo ahí dentro que no quiere que dejemos de oírlo. Y eso es lo peor, que no sabemos si quiere ayuda o simplemente que no lo olvidemos. Algunos dirán que todo tiene una explicación racional, que son fallos técnicos, fatiga, coincidencias. Pero los que han estado allí, solos en la noche, saben que no todo puede explicarse. Porque hay puertas que no deberían abrirse, hay cuerpos que no quieren descansar y hay susurros que siguen escuchándose, mucho después del silencio. Gracias por acompañarnos en este recorrido entre sombras. Apaga la luz y si oyes algo esta noche, no respondas.